La Sinfonía de la Percepción, un ensayo sobre la visión de Jacobo Greenberg acerca de los chamanes de México. Introducción, el científico y el misterio. En la intersección entre el rigor del laboratorio y la niebla densa de la tradición, se erige la figura singular de Jacobo Greenberg, 1946 a 1994. Neurofisiólogo, psicólogo y un investigador de fronteras, Greenberg no se acercó a los chamanes de México como un antropólogo distante o un místico crédulo, sino como un científico dispuesto a someter lo luminoso a la lupa de la experimentación. Su visión, tan fascinante como polémica, propone un puente audaz entre la física teórica, la neurología y el conocimiento ancestral, interpretando al chamán no como un curandero pintoresco, sino como un maestro de la percepción y un arquitecto de la realidad. Este ensayo explora los pilares de su teoría, centrándose en su concepto de la realidad como creación perceptual y el chamán como aquel que, dominando su estructura neuronal, accede y modifica los campos de información que conforman el mundo. La desmitificación del hechizo, el chamán como neuroprogramador. Para Greenberg, el primer paso era despojar al fenómeno chamánico de su exotismo superficial. En obras como Los chamanes de México y la teoría sintérgica, argumenta que el chamán, o nahual, término que él prefiere por su raíz náhuatl, no opera mediante magia inefable, sino mediante una capacidad extraordinaria, pero natural, de manipular su propio sistema nervioso y, a través de él, la percepción de la realidad. El chamán, mediante el entrenamiento, la disciplina, el uso ritual de plantas enteógenas, como el peyote o los hongos, y técnicas específicas, logra un control voluntario sobre estados de conciencia que para la mayoría son involuntarios o inaccesibles. Greenberg, desde su formación en neurofisiología, estudió los electroencefalogramas, EEG, de chamanes como Doña Pachita, una famosa curandera de la Ciudad de México. Observó que en estados de trabajo o trance, sus ondas cerebrales mostraban una sincronización interhemisférica extraordinaria, una coherencia y un orden que superaban con creces los patrones normales. Esto no era un caos neuronal, sino una hiperestructuración. El chamán, según Greenberg, es un individuo que ha logrado ordenar su campo neuronal, eliminando el ruido mental, las divagaciones, el ego, los prejuicios, y alcanzando un estado de coherencia psicofisiológica máxima. Esta coherencia no es un fin en sí misma, sino la llave para el siguiente nivel de su teoría. 2. La teoría sintérgica, la realidad como campo de información. Aquí es donde la visión de Greenberg da su salto más especulativo y profundo. Propone la existencia de un campo fundamental de información, una matriz o retícula que contiene todas las posibilidades y la totalidad de la información del universo. A este campo lo denominó la latice, la red o retícula. Nuestra realidad cotidiana, según Greenberg, no es un objeto sólido e independiente, sino una creación perceptual que nuestro cerebro genera al interactuar y leer un fragmento específico de esa latice. La percepción normal está limitada por lo que Greenberg llama nuestra estructura neuronal habitual, un programa neuropsicológico condicionado por la cultura, el lenguaje y la experiencia individual. Vemos el mundo que estamos programados para ver. El chamán, al alcanzar un estado de coherencia neuronal extrema, una estructura sintérgica, logra algo revolucionario, acceder a porciones diferentes de la latice y, por lo tanto, percibir realidades alternativas ***. Lo que llamamos viaje chamánico, visión o estado alterado no sería una alucinación subjetiva, sino la percepción genuina de un segmento distinto del campo informativo universal. La curación, por ejemplo, no sería un milagro, sino la capacidad del chamán de percibir el campo energético informativo del paciente, detectar sus distorsiones, enfermedad y, desde su propia coherencia, reinformar o reestructurar ese campo, lo que se manifestaría después en el plano físico como sanación. 3. El nahualismo como tecnología de la conciencia. Greenberg rescata el concepto de nahual, o nahual, no solo como un brujo que se transforma en animal, sino en su sentido más amplio, como la fuerza inefable, el lado oculto de la realidad, el potencial puro de la latice. El tonal sería el mundo ordenado de la percepción ordinaria. El chamán es, entonces, el viajero consciente entre el tonal y el nahual. Sus prácticas, la ingesta de plantas, los cantos,
Los rituales son tecnologías precisas para sintonizar su cerebro coherente con frecuencias específicas de la latice. En esta visión, los fenómenos chamánicos más desconcertantes, la precognición, la telepatía, la sensación de unidad con el cosmos dejan de ser sobrenaturales. Si toda la información está interconectada en la latice, y si el chamán puede acceder a ella de manera directa, entonces estas experiencias son consecuencia lógica de ese acceso. La pérdida del ego tan reportada en estados místicos sería, para Greenberg, la disolución temporal de la estructura neuronal limitante, permitiendo una fusión consciente con el campo informativo total. Conclusión, un legado entre la ciencia y el misterio. La visión de Jacobo Greenberg sobre los chamanes de México es un monumental esfuerzo por crear un paradigma unificado. Sitúa la conciencia y la percepción en el centro del fenómeno de la realidad y eleva la práctica chamánica a la categoría de una ciencia práctica y avanzada de la mente, una neuroteología experimental. Su trabajo, sin embargo, no está exento de críticas. Desde la ciencia ortodoxa, se le acusa de partir de postulados no demostrables, la latice, y de basar sus teorías en datos experimentales limitados. Desde algunos círculos antropológicos, se señala un posible reduccionismo, al traducir complejos sistemas de significado cultural y simbólico a un lenguaje puramente neurofisiológico e informático. Sin embargo, el legado de Greenberg perdura precisamente por su audacia. Nos obliga a reconsiderar las dicotomías simplistas entre materia y espíritu, entre ciencia y tradición. Su chamán no es un residuo del pasado, sino un pionero de lo que la conciencia humana puede llegar a ser. Más que explicar totalmente el misterio, Greenberg lo reformuló en términos contemporáneos, invitándonos a pensar que la realidad es, en última instancia, más maleable y más profunda de lo que nuestra percepción ordinaria nos permite ver. Al final, su visión es un recordatorio poderoso, que el acto de percibir no es un reflejo pasivo, sino un acto creativo y, potencialmente, infinito. El chamán, en la sinfonía de Greenberg, sería el virtuoso que ha aprendido a tocar, no un instrumento, sino la misma orquesta de la existencia.